Padre, te damos gracias por el día de hoy, gracias por la libertad que tenemos de acercarnos a tu palabra, la libertad que tenemos de reunirnos, de congregarnos, la libertad que tenemos de poder expresarnos ese amor tuyo que has sembrado en nuestro corazón. Gracias porque tú has hecho la obra en cada uno de nosotros. Nuestro esfuerzo no hubiera podido haber hecho nada, pero tú, Señor, interveniste en nuestra historia y le diste un giro y la has cambiado, y por eso, Padre, te damos gracias. Ayúdanos a responderte con compromiso, con sacrificio, con amor, con fidelidad, con entrega, muriendo a nosotros mismos, para que seas tú el que viva en nosotros. Háblanos, Padre, el día de hoy, y gracias porque has recibido nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestra danza. Señor, nuestro corazón iba en todo eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Podemos tomar asiento. Puedes saludar al que tienes ahí a tu lado si no lo habías visto. Qué bueno verte. Le damos la bienvenida también a Soledad y a su nena. No sé cuál es el nombre de su hija, pues le damos la bienvenida. Elis. Yo para los nombres no soy muy bueno. Pero bienvenidos, bueno tenerlos acá en casa. Y le damos un aplauso a los visitas, ¿sí? Soledad es la mamá de Alan. Así que ya teníamos un pedacito de su familia aquí. Bienvenidos. Ok, Lucas 18 es el que nos toca el día de hoy. Lucas 18. Un tema interesante, como siempre que nos acercamos a la palabra de Dios. Y el día de hoy hablaremos de los niños. Amén. Se nos van a aclarar algunas dudas, espero, que no salgan más confundidos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Los oigo muy callados el día de hoy. Somos serios. Es un asunto serio, sí. Sí, siempre están en el escándalo. Algo les pasó. Se asustaron porque estaban los otros hermanos acá también. Por eso dije, ay, nos tenemos que portar bien. Eso es bueno, hay que invitarlos más seguido. Ya estás ahí en Lucas 18. Verso 15 al 17. 3 versos vamos a tocar el día de hoy. Recordarán ustedes el contexto desde capítulo 17, verso 20. El contexto es el reino de los cielos. Jesucristo ha venido respondiendo esa pregunta a base de parábolas, ha hablado directamente, les ha confrontado la idea que ellos tenían de cómo el reino de los cielos vendría, se las aclaró. Y ya después llega a un punto donde ¿quiénes son los que entran al reino de los cielos? ¿De quiénes es el reino de los cielos? ¿No? ¿A quién pertenece el reino de los cielos? Y nos contó la parábola del fariseo y del publicano. Y entonces toda la comunidad diría, bueno, el fariseo, porque es un hombre religioso, entregado desde su niñez, una vida, para ser fariseo, se tenía que investigar a toda la familia. Toda la familia tenía que pasar un test de santidad, digamos. No tendría que haber problemas familiares, no tendría que haber infidelidad, no tendría que haber ningún tipo de asunto escandaloso en la familia para que éste pudiera entrar a ser fariseo. Porque tendrían que ser el ejemplo de la ley, el ejemplo de la obediencia, ¿no? Entonces, en la comunidad, el fariseo era obvio, diríamos, el que entraba al cielo. Pero Jesucristo vino y ajustó los tornillos y les hizo saber de que no era el fariseo el que iba a entrar, era el publicano. Y ahí comienza a aclarar esta idea de a quién le pertenece el reino de los cielos. Y es que el fariseo se veía a sí mismo y se veía como que él había hecho mucho, él se había esforzado, él había luchado, él se había mantenido y entonces se merecía el cielo. Y Jesucristo dice, no, porque no es un regalo, es un asunto de a quién justifica a Dios.
Y Dios justificó a aquel que se vio pecador, aquel que se vio roto, aquel que se vio sin esperanza, aquel que se vio que no tenía nada que ofrecer, que era el publicano. Y dijo Jesucristo en su parábola: este salió justificado antes que el otro. Y en ese contexto viene esta sección que nos toca leer el día de hoy. Y aquí toca a los niños. Y los niños son esta comunidad que a veces no valoramos como debemos valorar y que no le vemos como debiéramos verle. A veces los vemos como ciudadanos de segunda clase, como que sus ideas no importan, sus principios no valen. Es más importante la plática del adulto que la del niño. Y Jesucristo viene y confronta esta otra idea también. Interesante. Estás ahí, ¿verdad? En Lucas 18. Verso 15 al 17, y dice Lucas en su relato: traían a él los niños para que los tocase. ¿Y quiénes traían a los niños? Bueno, los papás de los niños traían a sus hijos a la presencia de Jesucristo. Jesucristo estaba hablando. Y aquí un bonito ejemplo que debiéramos nosotros poner atención: los padres llevando a sus hijos a Jesucristo. Ese no es el tema principal, pero este es algo importante para nosotros de ver el día de hoy, para que podamos seguir el ejemplo de los padres. Dice que traían a los niños para que los tocase. Jesucristo era un rabino, era un maestro. Él enseñaba la ley, enseñaba la palabra de Dios, enseñaba la verdadera esencia de la ley. Y una de las cosas, de las prácticas que tenían los judíos era de que llevaban a los hijos a la sinagoga y los llevaban al rabino para que el rabino orara por ellos. Incluso en el Talmud existe una oración del rabino para los niños, y la oración era que en su matrimonio este niño sea fiel, que en la ley sea fiel y que sea abundante en las obras. La oración que se hacía para con los niños. Entonces, esto no es algo extraño. Jesucristo es un rabino, los padres tienen a sus hijos y se los llevan para que él también ore por ellos, ¿no? Los evangelios de Mateo y Marcos nos cuentan mejor la historia, contándonos esta idea de para que orara por ellos, ¿no? Para que les pusiera las manos. Esta es la idea de lo que este pueblo, esta gente está haciendo con los hijos, ¿no? Así que buen ejemplo que nos dan estos padres para iniciar tocando el tema de nuestros niños. Padres, es responsabilidad de ustedes llevar a los hijos a Cristo. Mira lo que dice Deuteronomio 11, 18 al 21, te lo voy a leer. Dice: por tanto, este es Dios hablándole al pueblo, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Dios está dando la regla al pueblo. Están en el desierto, van para Canaán, a la ciudad prometida, a la tierra prometida, y una de las instrucciones es: en cuanto a la ley, vas a ponerla en tu corazón y vas a ponerla en tu alma, le dice a los padres. Padres, necesitamos nosotros tener la ley de Dios en nuestro corazón y en nuestra alma, sembrada, tatuada en nuestro corazón. Luego les dice: las ataréis como señal en vuestra mano. Hacían unos cueros con la ley y se los amarraban en los brazos. Pero la idea de Dios en esta enseñanza de que las ates a las manos es de que las obras, las acciones que hagamos vayan de acuerdo a esa perfecta voluntad de Dios. Y la otra instrucción que Dios le dio a los padres también es: y serán por frontales entre vuestros ojos. No sé si alguna vez han visto ustedes algún documental, algún programa, una fotografía de las personas ortodoxas allá en Jerusalén. A veces traen una cajita acá enfrente colgando. Bueno, esa es la ley de Dios que viene escrita ahí. Pero la idea de Dios es de que esta ley sea la que te dirija, sea la que esté delante de tus ojos, sea la que dirija tu mirada. ¿Hacia dónde vas? Que sea la ley de Dios la que dé la dirección. Esa es la idea en estos pasajes. No necesariamente algo literal, pero algo que funcionara en las acciones y hacia dónde va nuestra voluntad. Bueno, ya que los padres tenían la ley de Dios en sus corazones, en sus almas, y las ponían por obra, y eran la dirección para su vida, el verso
19 de Deuteronomio 11 dice: y las enseñaréis a vuestros hijos. ¿Quién tiene que enseñar la ley de Dios a los hijos? Los padres. No le regales ese derecho y esa autoridad a nadie más. Amén. Alguien te puede ayudar, sí, pero no que alguien más se encargue de hacerlo. Ese es tu derecho dado por Dios. Ese es tu beneficio dado por Dios. Y eso es lo que formará el carácter en ese niño de respeto hacia ti. Algo que el padre tiene que hacer es vivir y ejecutar y cumplir la ley de Dios. Debe enseñarla con el ejemplo, entonces. Entonces acá el Deuteronomio dice: y se la vas a enseñar a los hijos, y vas a hablar de ella cuando te sientes en tu casa. O sea, vamos a sentarnos con la familia. ¿Y de qué vamos a hablar? No de los vecinos, no de fulanito, no de menganito. Vamos a hablar de la voluntad de Dios. Dice: cuando te sientes en tu casa, cuando andas por el camino, ¿de qué vas a hablar? De la voluntad de Dios, la ley de Dios. Cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, la instrucción de Dios es clara, ¿no? Amén. Papás, así que de aquí en adelante usted ya no tiene excusa. Ay, es que no sabía que a mí me tocaba. Bueno, ahora ya sabes que a ti te toca instruir a tus hijos en la palabra de Dios. Es que yo no sé. Bueno, te puedes instruir tú y a la misma vez instruir a los hijos. Dice: las hablarás en tu casa, las hablarás en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las vas a escribir en los postes de tu casa. Una invitación a hacer graffiti en tu hogar. Escribe la ley de Dios en tu casa, escríbela en tus puertas. Y de ahí dice: ¿por qué? Verso 21: para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Para que tus días abunden, para que tu vida se multiplique. Hay una bendición, mis hermanos, ustedes que son padres de familia, no solo para ustedes, sino para los hijos, en la práctica de la instrucción de la palabra de Dios. Así que la primera exhortación que vemos aquí en el pasaje que estamos leyendo de Lucas 18, vemos a los padres llevando a los hijos hacia Jesucristo para que Jesucristo ponga las manos. Ellos están poniendo en práctica lo que han entendido en cuanto a la instrucción de la ley como padres, su responsabilidad como padres. Eso es lo que ellos están haciendo ahí, ¿no? Y Jesús deja claro algo en esta historia. Vamos a continuar leyendo Lucas, verso 15. Decía que traían a los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos, ¿qué hicieron? Les reprendieron. Los discípulos ven que vienen los papás con sus niños hacia Jesucristo y dicen: hey, espérense, montan los tickets para ver si pueden acercarse a Jesús. Y el primer tropiezo que encuentran los padres, desgraciadamente acá, fue la misma iglesia. El primer tropiezo que hallaron los padres para poder instruir a sus hijos en la ley de Dios eran los mismos seguidores de Jesús, ¿no? Dice: mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y dice, Jesucristo deja una aclaración. Recuerda el contexto. ¿Quiénes van a entrar al reino eterno? ¿Quiénes son los que van a entrar a la eternidad? ¿De quiénes es el reino de los cielos? Y Jesucristo dice aquí: de los que ustedes están tratando de impedirse, de ellos es el reino de los cielos. Jesucristo dice que de los niños es el reino de los cielos. Ese nene que está ahí cerca de ti, a ese le pertenece el reino de los cielos. No está diciendo le va a pertenecer, está diciendo de él es. ¿Cómo debes tú cuidar
a un ciudadano del reino de los cielos? Si tenemos que rendir cuentas. ¿Cómo debemos instruir? ¿Qué ejemplo le tenemos que dar a este que ya es? Nosotros, por fe, y rogamos de que estemos. Ellos ya están. La aclaración que Jesús está dando. Y no importa si el hijo es hijo de uno converso o de uno inconverso. Si es niño, de él es el reino de los cielos, dice Jesucristo. Esta es una afirmación grande para los de este tiempo, porque la idea religiosa de aquel entonces es: hago muchas obras para ganarme el cielo. Pero un niño, ¿qué obras ha hecho para ganarse el cielo? ¿Cuánto ha cumplido la ley y cuánto ha alcanzado un niño en cuanto a la moralidad y en cuanto a la santidad y en cuanto a la obediencia? ¿Cuánto ha alcanzado un niño para merecerse la eternidad? No ha hecho nada. Sin embargo, Jesucristo, de ellos es el reino de los cielos. Y para ahí va la enseñanza de Jesucristo. ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer para ganarnos la eternidad? No podemos hacer nada. Veíamos la semana pasada que era la misericordia de Dios la que justifica al pecador. Deja Jesús algo claro aquí, de que los niños es el reino de los cielos. ¿Quién entra en el reino de los cielos? Y así que Jesús, de una forma magistral, usa este evento que está pasando en la historia para enseñarnos a nosotros también el día de hoy esta verdad de cómo debemos estar nosotros para entrar al reino de los cielos. Mira lo que dice el verso 17: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y ahora Jesucristo no solo afirmó que el de los niños es el reino de los cielos, sino que ahora dice: si tú quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que ser igual a uno de estos niños. No te está diciendo vas travesuras, corre, grita, no está hablando de eso. Hay un estado de inocencia en el niño. Hay un estado de inocencia, se encuentra en un estado de inocencia. El pecado en el niño todavía no se ha formado de tal manera de que produzca resistencia a la voluntad de Dios. Todavía el pecado no ha formado el corazón. El niño es pecador igual que tú y yo. Pero el pecado no se ha formado de tal manera para que pueda resistir la voluntad de Dios. Tu pecado y mi pecado, mi hermano, es una rebelión clara ante la voluntad de Dios. Amén. Es la gran diferencia. Tu pecado y mi pecado es una rebelión ante la grandeza y la majestad del Creador. El niño, el pecado todavía no se ha formado de tal manera que lo haga rebelde ante la voluntad de Dios. Asimismo, también el niño es incapaz de comprender la necesidad de la salvación y del arrepentimiento. Ahí es donde viene la necesidad de los padres de instruir a los hijos. Padres, una de las grandes enseñanzas que ustedes tienen que enseñarle a sus hijos es de que necesitan salvación. Tienen que enseñarle de que las cositas que hacen no son travesuras, son pecado. Y se le va creando una conciencia de una necesidad de arrepentimiento y de salvación. Por eso es importante la instrucción de los padres de la ley para con los hijos. Porque los niños son pecadores de nacimiento. Todos hemos nacido con lo que conocemos como el pecado original. Aquí no hay tal cosa de que yo no sabemos el pecado, pero pecador eres y somos nosotros. Mira lo que dice Salmo 58:3. Se apartaron los impíos, dice, desde la matriz. La Biblia dice que los niños desde que nacen traen ya
ese pecado original. El impío se apartó, dice, desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Una afirmación. O sea, hay pecado, pero todavía no se ha formado en ellos con la capacidad de que ellos se rebelen ante la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo dice, ellos entran al reino de los cielos, ¿no? El niño está bajo una gracia protectora especial de parte de Dios. Los niños no son capaces de tomar decisiones responsables en cuanto a su moralidad. Un niño no es capaz de tomar decisiones morales. Por eso tú tienes que instruirle en el camino de la moralidad. Él no sabe. No esperes que tu niño moralmente se comporte como un adulto que conoce, porque no conoce, ¿no? El niño no es capaz de tomar decisiones responsables en cuanto a su moralidad. Esta gracia de Dios es la que le garantiza a él el reino de los cielos. Una enseñanza que nosotros traíamos anteriormente. ¿Qué pasa con un niño cuando muere? Al menos yo recuerdo de niño, a mí me enseñaron que se iba a un lugar que se llamaba limbo, ¿no? Que no está ni arriba, no está ni en el cielo, ni está en el infierno, ni en ningún lugar. Se llamaba limbo. ¿Qué es lo que Cristo dice? No, de ellos es el reino de los cielos. Ellos entran directamente a la eternidad. Sean hijos de justos o sean hijos de injustos, ellos entran en la misma categoría. Otro engaño que a veces hemos creído en cuanto a un niño cuando muere es de que se convierte en angelito, ¿no? Ahora es un angelito en el cielo. No, los ángeles son una creación diferente y los seres humanos son otra creación. No hay tal cosa de que nos transformamos de pronto en ángeles. El niño no se transforma en ángel, ¿ok? Menos en ángel de Eva, que así se llama el hijo de Eva. Los niños no cambian de esencia, de creación. Sigue siendo, está en la categoría de ser humano. O sea, hay cosas que leyendo la escritura se nos pueden ir aclarando, ¿no? Pero algo que deja claro aquí Jesucristo es de que Él tiene un cuidado especial por los niños. Dios tiene un cuidado especial por los niños. Por eso nosotros como adultos debemos también tener un cuidado especial por ellos. Tú y yo como adultos debemos ser guardianes de esos niños. Por eso tenemos que instruirlos. No tenemos que dejar que aprendan solos. El adulto se supone que sea el que dé instrucción. No dejes que el niño aprenda solo. Hay una situación que conocemos con mi esposa, una familia, y yo hasta la fecha le digo a mi esposa, yo no logro entender ese asunto, pero en fin. Tienen un muchacho, yo creo que ni a la high school va o apenas está empezando en la high school, pero ya la novia se queda a dormir en su cuarto fines de semana completos. Y entonces se le deja a esta juventud que tome decisiones morales cuando no se le ha dado la instrucción moral. Y una de las respuestas es que este país es así. No, la moralidad es la misma donde sea. Y los principios son los mismos donde sea. Y tú y yo como adultos o padres tenemos la responsabilidad de instruir la moralidad a nuestros hijos. No podemos dejar que la televisión, que la sociedad o que la misma escuela sea la que dé los principios morales. Es tú y mi responsabilidad como adultos, como padres. Y tenemos la palabra de Dios y la instrucción de la Biblia dice de que debemos hacerlo en la casa, antes de dormir, al despertarnos, en la comida, en el camino, donde sea, que bombardeemos a nuestros hijos con la palabra de Dios.
Y así le instruiremos en su camino, con la esperanza de que cuando sea viejo, no se aparte de él. Tiene sentido la palabra de Dios, ¿no? Así que no dejemos que nuestros niños se eduquen ellos solos. Es responsabilidad del adulto instruir a los niños. Ellos no van a saber elegir lo que está bien y lo que está mal. Tú le das dinero a tus hijos y ellos se lo van a gastar en helados y en chocolates y en dulces. Pero si tú le instruyes la forma correcta de invertir el dinero, si tú sacas el dinero de que llega a la casa y se sientan todos a la mesa y dicen, ok, tenemos tanta cantidad de dinero esta semana, pero tenemos que apartar tanto para la luz, tanto para el gas, tanto para el carro, tanto para aquí, tanto para allá, y el niño se da cuenta que lo que quedaron fueron 5 pesos, entonces no va a poder pedir el Xbox porque no va a alcanzar. Pero tenemos que instruir en cuanto a esas pequeñas cosas también a nuestros hijos. Es responsabilidad del adulto instruir a los hijos en cuanto a la vida social. Por eso cuando tú vas a la tienda y ves la tremenda oferta, no te dejas llevar por la oferta, porque sabes que le vas a enseñar a tu hijo dominio propio. Y aunque esté buenísima la oferta de zapatos, pero tú ya tienes un montón en casa, ¿para qué te comprarías otros 2? Amén. Amén. ¿Verdad? Ahí como que ya pisamos el callo. Pasemos a otro verso bíblico mejor, porque ya estamos poniéndonos mal aquí. Dios ha suplido a esos niños unos padres para que les instruyan. Dios no deja a sus niños a la intemperie a ver qué hacen con su vida espiritual, no, les dio padres. Y ahí es donde entra el papel de ustedes. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si amas a tu hijo, dice la Biblia, que lo vas a corregir. Pero si no lo amas, lo vas a dejar que avance en la vida. De Dios hablando a los padres, ¿no? Así que la corrección es bíblica. Los cuerazos que me dio mi mamá me ayudaron a enderezarme en el camino. Cinturonazos, palo de escoba, cable de plancha, lo que había a la mano, ayudó para enderezar y para corregir. Mano, chancla, lo que fuera. Pero había un compromiso. El compromiso era un camino por el cual hay que caminar, que es derecho, y cuando uno se desvía, hay consecuencias. Y debe haber corrección, porque en el camino nos desviamos, ahora hay que corregir ese camino. El que llevabas no estaba bien, estas son las consecuencias. Jalones. ¿A cuánto les jalaron la patilla esta para que se aplicara? ¿O le pellizcaron aquí? Mucho, ¿no? Todavía. ¿Cuántos de los muchachos todavía se los hacen? Ahí están, unos levantando la mano. Eso es corrección y eso es bíblico. Así que padres, no dejen de hacerlo. Sí, padres, tienen que continuar a hacerlo. So, la exhortación que Jesucristo nos está dando, detrás de la responsabilidad de los padres para instruir a los hijos, nos está diciendo a nosotros también algo importante: cómo debemos ser nosotros para heredar el reino de los cielos, porque ese es el gran punto. O sea, hay otro punto aquí que es: padres, eduquen a sus hijos, pero el principal que Cristo está tratando de ayudarnos a entender es: nuestro estado de inocencia debe ser igual al de un niño para poder entrar al reino de los cielos. Nuestro estado de inocencia debe ser semejante. Debemos entrar en la categoría que los niños han entrado. Por eso ya nos dijo del fariseo, allá en los versos anteriores, esto lo veíamos la semana pasada, ya nos dijo que el fariseo estaba descalificado, y nos dijo que el publicano ese sí entraba, porque el publicano había entendido su necesidad de perdón. Era un pecador, sabía que no tenía nada para dar y de lo único que dependía era de Dios, de su misericordia.
Sé propicio a mí, era la oración del publicano. El niño no tiene nada que dar, no tiene nada que ofrecer, no ha cumplido la ley, no ha hecho obras, no ha hecho nada. ¿Por qué entonces entra? Es por la gracia y la misericordia de Dios. Nuestra única forma de entrar a la eternidad, mis hermanos, es depender de la gracia y de la misericordia de Dios. No es lo que tú haces, no es lo que dejas de hacer. Eso es parte de una vida santa, eso es parte de ser luz en medio de la oscuridad, eso es parte de la respuesta que nosotros le damos a Dios en base a su misericordia que nos ha dado vida eterna, pero no es eso lo que nos garantiza la eternidad. Lo que nos garantiza la eternidad es la gracia y la misericordia de Dios. Es su gracia. Por gracia sois salvos, dice la Escritura. Y este es un don de Dios. La palabra dice también, y no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un acto de Dios. Los niños están en esa misma categoría. Aquí nos exhorta a ser como niños, que ciegamente confiemos en Dios y no en las obras. Que tu confianza, mi hermano, mi hermana, esté puesta en la obra redentora de Dios, de Jesucristo, en cuanto al perdón y a la justificación de nuestra vida para poder entrar al reino de los cielos. Aprendamos a depositar nuestra confianza total en Dios y no en nuestras obras y no en nuestros sacrificios. Es la obra del Señor la que produce la salvación en el ser humano. Y nos puso el ejemplo de los niños. Son unos puntos para meditar, mi hermano, ya para terminar. Primer punto para meditar. Dios tiene cuidado especial de los niños, así que nosotros debemos tener un cuidado especial por los niños. ¿Qué es lo que tienes que enseñarle a los niños? Evangelízalos. Evangelízalos a los nenes. Eso es lo que necesitan ellos. El mensaje de redención de Jesucristo. Pero para eso tú ya tienes que haber vivido. Otra cosa para meditar. Dios tiene un cuidado especial de los niños, así que debemos evangelizar a los niños que no tienen padres creyentes también. Debemos extender nuestras alas a los hijos de los vecinos. Vamos a hacer nuestro estudio bíblico en casa con los niños. ¿Por qué no invitamos al nene que vive al lado? Y comenzamos a instruirlo en la voluntad de Dios. ¿Por qué no somos así luz? ¿Por qué no nos sacrificamos así? ¿Por qué no sacrificamos así nuestro tiempo? ¿Por qué no sacrificamos de esa manera? Jesucristo dijo, cuando hagas banquete, invita a aquellos que sabes que no te van a poder invitar a ti otra vez. Si no, ¿cuál es el chiste? Atrevámonos a tomar a estos nenes no como una idea de recompensa el día de mañana, sino de ser de beneficio para sus vidas espirituales, ¿no? Otro punto para meditar es de que no seamos un estorbo en el camino espiritual de los niños, que no seamos los adultos los que entorpecen el caminar espiritual de los niños. El viernes tuvimos nuestro estudio bíblico acá estamos a las 7 todos los viernes, teníamos nuestro estudio bíblico. Y se tocaba el testimonio de alguien que en su hogar criticaba el momento de iglesia, ¿no? No le gustaba la música, no le caíamos muy bien nosotros como pastores, algunos hermanos y todo. Y a la hija le decía, tienes que venir a la iglesia. Y la hija le dijo una vez, pero ¿para qué me quieres llevar a ese lugar del que tú te quejas toda la vida? Tenía todo el sentido y toda la lógica. No esperemos que nuestros hijos se enamoren de la iglesia si nosotros somos los primeros en echarle tierra a la iglesia. No seamos un estorbo
en el avanzar espiritual de los niños. Jesucristo reprendió, y en Marcos se ve una reprensión más fuerte de parte de Jesucristo, porque detuvieron de que los niños se acercaran. Y entonces Jesucristo le dice: no se los impidáis. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, estos ya son ciudadanos. ¿Y ustedes quiénes son para impedirlo? Asegúrense de estar ustedes, en otras palabras, ¿no? Son punto para meditar. No seamos el estorbo en el camino espiritual de los niños. No seamos esa piedra de tropiezo en el avanzar de los niños. Sabes que todo lo que tú hablas, tus hijos lo escuchan, aunque estén jugando en la muñequita o donde sea. Tienen los oídos, ellos no tienen oídos, tienen unas parabólicas que captan todo el sonido y lo descifran, hasta lo que hablas entre dientes, lo descifran. Dios les ha dado capacidades increíbles. Y luego lo dicen. Otro punto para meditar: el cielo, mi hermano, no se gana por obras ni por sacrificio. Es un regalo inmerecido. Es un regalo inmerecido de Dios. Pero debemos tener un estado de inocencia semejante al de los niños. Hay que imitar la inocencia de los niños. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Padre, te damos gracias. Gracias por el día de hoy. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu misericordia. Gracias porque sigues hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Gracias porque sigues hablando al camino que debemos seguir, por el cual nos has pedido andar fieles y firmes. Señor, te damos gracias porque tú eres el dador de la salvación. Tú eres el dador de la justificación. No hemos hecho nada ni podemos hacer nada por nosotros mismos, pero tu gracia es la que nos ha dado la salvación. Y el día de hoy te pedimos perdón por las veces que pudiéramos haber sido tropiezo al avanzar espiritual de nuestros niños. Te pedimos perdón por las veces que hemos sido negligentes en no instruirlos en tu palabra y en tu verdad. Ayuda a los padres, Señor, de esta congregación, aquellos que todavía no tienen un momento de estudio familiar en sus hogares. Señor, dales la motivación, dales el sentido de compromiso y de responsabilidad para sentarse al menos una vez por semana con los niños, con sus hijos, con sus hijas, abrir tu santa palabra y ver qué es lo que tú tienes ahí para la familia. Ayúdanos, Señor, a tener esas disciplinas, esas prácticas que lo único que producirán será bendición en nuestros hogares. Gracias porque hasta el día de hoy tu paciencia y tu fidelidad nos han sostenido. Es tu paciencia y tu amor lo que nos tiene acá todavía. Gracias por el cuidado especial por los niños y ayúdanos a amarlos, a respetarlos, a cuidarlos, a bendecirlos, reconociendo de que ellos ya son ciudadanos del reino de los cielos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Gloria a Dios. Sí, gloria al Señor. El Señor es bueno y el Señor nos da dirección, nos instruye. El Señor nos ayuda a guiar a nuestros hijos. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.